Comisión de Gobiernos Autónomos, el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, señor presidente encargado de esta sesión. Muy buenas tardes ya a todos los legisladores, esperando que estén bien en sus hogares en estos momentos duros para todo nuestro país. Quisiera empezar agradeciendo a quienes han intervenido. De las 3 ciudades más grandes del Ecuador, no representan toda la realidad nacional, pero sí por lo menos experiencias en Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito hemos escuchado al concejal Bernardo Abad, que está en el tema de seguridad, en el tema de prevención. En el primer debate también recibimos a Diego Riofrío, que es el encargado de prevención ya en la parte del Ejecutivo en el municipio de Quito. Hemos escuchado también a Gustavo Valencia, que desde el sector privado trata todos los días el tema de adicciones, ayudando en uno de los centros de tratamiento más importantes de Cuenca y de todo el país. Y también hemos escuchado a la doctora Julieta Sañay, que dirige el programa Un Futuro Sin Drogas en el municipio de Guayaquil, también en la práctica, desde la función pública, desde el Ejecutivo Municipal. Quiero agradecerles a ellos, agradecerles también a los asambleístas José Serrano y María Mercedes Cuesta, que han presentado los proyectos de ley que unificados hoy se tratan en este segundo debate, y por supuesto a todos los integrantes de la Comisión de Gobiernos Autónomos, al equipo asesor, al despacho de la Secretaría por todo el esfuerzo realizado en esta iniciativa. Y primero señalar que, como habrán notado, hay un informe de mayoría que hemos suscrito, valga la redundancia, la mayoría de miembros de la comisión, y también hay criterios, sobre todo de los bloques del PCC y RCE, en un informe de minoría. Y desde ya yo quiero señalar que, habiendo incluso conversado con algunos sobre preocupaciones que hay para mejorar esta iniciativa, por supuesto, este debate es para llegar a un consenso. Sé que este tema despierta pasiones, despierta posturas antagónicas, polémicas. Está muy bien, eso es parte de la democracia, pero yo hago un llamado a que ojalá en los temas que sí tenemos consenso, sobre todo en la prevención, podamos traducir ese consenso en un proyecto de ley. Por supuesto, ya habrá espacio para seguir debatiendo nuestras diferencias como debe ser en la Asamblea y en la sociedad. También quería señalar algo que me comentaba hace poco Diego Riofrío, el encargado de prevención de drogas del municipio de Quito. Hacía una reflexión que les comparto. Con el coronavirus hemos aprendido dramáticamente la importancia de la prevención, porque es una enfermedad que solo se cura hasta ahora previniendo. La única solución al coronavirus es lavarse las manos, es el distanciamiento social, es usar una mascarilla. Y eso es lo mismo que pasa con las drogas. Si bien no podemos descuidar las consecuencias cuando hay un tráfico ilegal o cuando hay un consumo en lugares públicos, sí debemos coincidir en la importancia trascendental de la prevención desde el hogar, desde la escuela, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, temas que se tratan en esta iniciativa. Y también, como antecedente, aclarar que en este proyecto le hemos titulado contra el consumo y microtráfico de drogas, porque no solamente nos preocupa la droga ilegal, las sustancias estupefacientes y psicotrópicas catalogadas en la ley, sino también las drogas como lo son el alcohol, como lo son el tabaco, y en las cuales también debemos trabajar en la prevención como política de Estado. Con esta introducción, por favor, por secretaría, les pido compartir la presentación que hemos preparado. Avancemos, por favor. Escuchamos al ponente de este informe, el En asambleísta este Héctor trabajo Yepes. hemos recibido 14 observaciones en el primer debate, más 10 de asambleístas que han presentado por escrito, 2 reuniones de trabajo, talleres con jóvenes y también la revisión dentro de la comisión, sin perjuicio de lo que se trata en el presente debate. Siguiente, por favor.
pasemos ya, creo que con las intervenciones he expuesto suficientemente y todos conocemos la magnitud del problema en el Ecuador y también algo importante, entender la urgencia de este tema, porque si bien hoy todos, o al menos la mayoría, salvo algunos que están preocupados en robar, estamos concentrados en salvar vidas desde nuestros espacios, el tema de drogas también es un problema que se va a agravar incluso con esta pandemia, porque la crisis social, el desempleo, el dolor emocional de perder un ser querido, el estrés que provoca toda esta situación son disparadores que agravan las adicciones de todas las drogas en la sociedad. Sigamos, por favor. Vamos ya a los puntos del texto y me voy a concentrar sobre todo en los cambios del primer al segundo debate. Incorporamos los principios tanto de descentralización como de desconcentración. Es decir, debe aterrizarse en los territorios no solo la ejecución de la política pública, sino también su formulación para responder a las realidades de cada país. En Guayaquil el problema es la H, en Morona, Santiago, el problema principal es la marihuana. Responden a realidades diferentes y por eso hay mucho énfasis en trabajar desde lo local en este proyecto de ley. También recalcamos la importancia, lo decía Gustavo Valencia, de trabajar en base a evidencia científica, con técnicos. No hay preparación académica prácticamente a nivel universitario en el Ecuador para tratamiento, prevención de adicciones y eso debe cambiar y ojalá esta ley sirva para motivar aquello. En el artículo 3 del proyecto de ley se trata el tema de los gobiernos locales, que sé que es de preocupación de algunos en este pleno. Primero, resaltar que hemos trabajado de la mano de algunos gobiernos locales, principalmente el municipio de Quito. Parte de los textos que hoy les presentamos son fruto de esas necesidades que nos han expresado en temas muy puntuales desde el municipio y desde la policía también. ¿Qué es lo que planteamos? Que se prohíba el consumo de drogas en los lugares públicos. Ojo, prohibir no es criminalizar. En ninguna parte de la ley se topa reformas penales. Lo que decimos es, se prohíbe el consumo en lugares públicos, que por supuesto, ¿quién debe regular el espacio público? Es el municipio a través de una ordenanza. Hay municipios que lo han hecho, por ejemplo, Guayaquil. Hay otros, de hecho, la gran mayoría que aún no lo hacen, pero esta ley ya deja sentado un principio. Las consecuencias, al no haber un tipo penal de consumo, que además estaría prohibido en la Constitución, deben ser de orden administrativo, fijadas por cada municipalidad. Hay una ordenanza modelo de la Asociación de Municipios del Ecuador que es bastante buena. En Quito también sabemos que hay un trabajo al respecto, en Guayaquil la hay también, donde se contemplan sanciones como multas, como por ejemplo horas de trabajo comunitario, asistir a terapias, bien lo decía la doctora Sañay, medidas que van más orientadas a la disuasión que a la persecución como tal cuando hablamos de consumo. Por otro lado, se establece en el artículo 3 que los gobiernos locales deben intervenir. Sé que hay preocupaciones, nos están dando competencias adicionales sin recursos. Esa no es la intención de esta ley. Y si hay que ajustar el texto para que así quede claro, con todo gusto, así lo vamos a plantear y a escuchar cualquier sugerencia de mejora como debe ser. Pero ojo, ya en la ley actual, vigente en este momento, de prevención de drogas, para resumir el largo nombre que tiene, en los artículos 7, 12, 13 y 15, ya en la ley vigente se le da a los gobiernos autónomos descentralizados la función de cooperar en la prevención, de cooperar en las tareas que abarca esta ley. No estamos avanzando ni un paso más en lo que en materia de competencias ya consta. Y en ejercicio de esas competencias es que hay municipios que justamente vienen trabajando en el tema. Por ejemplo, hemos escuchado la experiencia de la doctora Sañay en Guayaquil, y en lo personal como guayaquileño, más allá de cualquier diferencia política, es algo que valoramos, esa preocupación por la prevención y rehabilitación que debe darse en todo el país. Pasemos, por favor,
a la siguiente diapositiva. En cuanto al tema de los agentes municipales, sé que esto también ha sido motivo de alguna preocupación. ¿Qué es lo que consta en el proyecto de ley? Hoy el Código Orgánico Integral Penal permite a cualquier ciudadano en delito flagrante proceder a la aprehensión de quien comete ese delito flagrante e inmediatamente llevarlo a órdenes de la Policía Nacional. Esa facultad que está en el COIP, que la tiene todo ciudadano, por supuesto también la tiene un agente de control municipal o metropolitano. No es una detención, es una aprehensión como ciudadano. Y simplemente estamos aclarando en la ley, sin ningún cambio al COIP, que esa facultad abarca también a los agentes municipales o metropolitanos. Esto por pedido además el municipio de Quito, donde parece que ciertas malas interpretaciones han generado problemas en la práctica. En la prevención desde la educación, estamos insistiendo en los artículos 4 y 5 que debe haber mallas curriculares, debe haber medidas concretas, no solo en la educación primaria, secundaria, sino también en la universidad, para cooperar en la prevención, y estamos dándole facultades ahí, no solo a la CENESID, sino también al CES y al CEACES para regular este tema en materia administrativa. Prevención a través de los medios de comunicación. Creemos que la base debe ser que los contenidos de los medios de comunicación en un 2% vayan a programación que ayude a la prevención. No se trata de ir a hablar de drogas, cuidado, a veces algunos confunden prevención de drogas con clases gratis sobre drogas. Eso no es prevenir, pero sí, de manera técnica, tener programas que fomenten valores, que fomenten el deporte, que fomenten la cultura, que fomenten actividades sanas para que la familia, para que nuestros niños y jóvenes no caigan en los factores, en las causas que llevan hacia las adicciones. Por supuesto, esta vara del 2% en general, creemos que en el caso de los medios públicos, por su naturaleza, debe llegar hasta un 5%. Sigamos, por favor. Lo propio no solamente para incluir programación en prevención, sino también incentivar a reducir programación que hace daño. Cuando se glorifica a un narcotraficante en televisión nacional, estamos creando estereotipos, creando roles modelos para nuestros jóvenes. Hay chicos que hoy día dicen en la calle, sobre todo en los sectores populares, ¿qué quiere ser de grande? Capo de la droga. ¿Por qué? Porque en la tele sale que eso es bacán. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso debemos cambiarlo. Por supuesto, sin vulnerar la libertad de expresión, pero sí con incentivos y con un llamado y además hacerlo en este pleno a los medios de comunicación a unirnos todos, Estado, gobiernos locales, medios públicos y privados, escuelas, todos, para salvar a nuestros niños, jóvenes y a las familias de las drogas. En cuanto a la rehabilitación ampliada, ¿a qué se refiere aquello? Hemos incluido en el artículo 8 una observación muy válida, que es que no hay que trabajar solo en el tratamiento del adicto, de la persona que tiene una adicción, sino también de su entorno directo. Cuando un padre es alcohólico o una madre tiene una adicción a la H, como ocurre lamentablemente muchas veces en nuestro país, no solo se afectan ellos, afectan a sus hijos, o viceversa, el hijo afecta al padre o a la madre o al hermano, y por tanto hay que incentivar que siempre las medidas en la ley sean no solo para ayudar a quien tiene el problema de consumo o de adicción, sino también a su familia cercana. En el sistema educativo, antes de pasar, esto es importante y sé que también es un tema polémico. En el artículo 7, nosotros hemos incluido que haya monitoreo y vigilancia en las instituciones educativas. En lo personal, yo creo que es un tema vital, porque ¿qué es lo que ocurre hoy? Por falta de ese monitoreo, a veces se le cargan incluso al consumidor que se vuelve traficante por necesidad, pero no se llega realmente a la cabeza, no se llega al que está corrompiendo
a los niños, al que está corrompiendo a los adolescentes, y para eso hay que permitir mayor vigilancia en las escuelas y colegios. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a las propuestas que hay sobre este tema, donde sé que hay posiciones diferentes en este pleno, democráticamente, para ojalá tener un consenso en este punto, salvaguardando los derechos de los estudiantes, pero también la necesidad de la vigilancia y control para que, cuidado, por la sana intención, quiero creer, de defender los derechos, no terminemos haciéndole el juego a los micro narcotraficantes que se valen de estos puntos ciegos, muchas veces para hacer de las suyas y perjudicar a la familia. Siguiente, por favor. Siempre la preocupación es de dónde sale la plata. Estamos manteniendo la propuesta original de crear un fondo nacional concursable para que todo lo incautado, lo comisado por delitos relacionados con drogas vaya a prevención y rehabilitación de drogas, y que ese fondo se destine principalmente a las acciones a realizar desde los gobiernos autónomos descentralizados, que, insisto, son los más cercanos a las familias y son los que mejor conocen la realidad peculiar del consumo, de las adicciones en cada territorio y comunidad del país, garantizando así también la autonomía de los gobiernos locales. Aclaro nuevamente, de ninguna manera aquí queremos añadir competencias sin recursos. Y si en alguna parte de la ley se debe entender aquello, por favor, estamos para precisarlo. Aquí lo que queremos es que haya los recursos justamente de los delitos de narcotráfico, lo que se recupere por esa vía para que vaya a ayudar a las familias, y también los bienes que tiene el Estado en inmobiliar, que muchos pueden servir como inmuebles para dar tratamiento de adicciones o para servir para prevención, para charlas, para actividades recreativas, culturales que ayuden a prevenir el consumo. Incluimos, por supuesto, una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación para viabilizar lo que he mencionado, una programación del 2% en medios privados y 5% en medios públicos que ayude a la prevención. También en el artículo 9 y 10 incluimos en el actual Comité Interinstitucional para la Prevención de Drogas a los representantes de los gobiernos locales para que justamente haya descentralización y desconcentración, para que desde la formulación de la política pública se tome en cuenta la voz de los gobiernos locales en el Ecuador. Siguiente, por favor. Por último, quiero señalar que hemos incluido en las transitorias una medida para ejecutar lo que ya dice la ley de tránsito. Ya la ley de tránsito sanciona a quien conduce un vehículo drogado. Pero ¿qué ocurre? Hoy no hay los controles para evitarlo. En muchas ocasiones, no solo al conductor privado, sino también a los choferes del transporte público, que es tan grave. Sé que hay en curso también las reformas de tránsito, habrá que evaluar si eso lo incluimos finalmente en esta reforma, como en esta ley, como sugiere el informe de mayoría, o si más bien hay el compromiso en las reformas a la ley de tránsito. Pero es vital dar un plazo para que lo que consta ya en la ley de tránsito se operativice y tengamos pruebas que, por favor, en otros países existen hace más de una década. Pruebas muy sencillas para detectar si una persona está bajo los efectos de las drogas y representa un riesgo, sobre todo en el transporte público, para la vida de los pasajeros. Por último, agradecer nuevamente las intervenciones de quienes nos han acompañado, felicitar que, como guayaquileño, que en el Hospital Bicentenario se dé la atención, el tratamiento a los consumidores de drogas, y hacer un llamado en este pleno. Nuevamente sé que tenemos diferencias en muchas cosas en materia de drogas, pero ojalá logremos los consensos necesarios para, en los temas en los que sí estamos de acuerdo, podamos aprobar una ley que sirva para ayudar en este drama tan terrible, en el que estoy seguro todos queremos servir a las familias, desde visiones diferentes, con
caminos distintos, pero en este punto coincidiendo en lo fundamental para tener una ley que ayude a la prevención, que ayude a evitar el consumo en los lugares públicos y darle herramientas a los gobiernos locales para colaborar en esa tarea vital que sobre todo ahorita en plena pandemia va a seguir agravándose y seguramente después con la crisis económica que está sufriendo nuestra nación es un tema que no podemos por ningún motivo descuidar. Muchísimas gracias, quedo atento a todas las intervenciones, recalco a lo planteado en el informe de minoría de la comisión, hemos conversado ya con algunos asambleístas para ir procesando e incluyendo esas propuestas de mejora, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los colegas asambleístas por su atención. Gracias, asambleísta Yepes. Muy buenas tardes. Vamos a abrir el debate